Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, penúltimo programa del año, en que trataremos un tema muy especial. De este conjunto de programas que busca indagar, explicar, entender lo que nos ocurre como personas, como país, como sociedad, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Y este es un programa que, como todos saben, es del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y auspiciado por el Centro de Cohesión y Conflicto Sociales. Hoy día tendremos, como decía, una conversación con una investigadora muy especial y muy relevante sobre tratar de entender en qué consiste la transformación fundamental de la sociedad contemporánea, del mundo de hoy, que nuestra invitada define como colapso civilizatorio, como momento terminal, no necesariamente de la humanidad, aunque podría serlo, sino de una determinada civilización. Los dos grandes ejes, si es que se puede sintetizar de esa manera, son por un lado la transformación de la sociedad propiamente tal, industrial que conocimos en los dos últimos siglos, de Estado nacional, en la sociedad digital. Y por otro lado, la gran crisis climática. Y todo eso va acompañado de otros procesos, como los procesos de globalización, que son parte de lo anterior, pero también tienen sus dinámicas propias. Y a nivel de las sociedades, la pérdida de legitimidad de las instituciones. Uno diría casi la desaparición de las instituciones. Y el reemplazo por un mundo guiado por una aceleración del tiempo, donde lo que hay es no la existencia de sujetos colectivos como lo existieron en la sociedad industrial en el siglo pasado, sino de individuos e individuas, de personas y grupos que viven, como lo decía de otra manera Katia Araujo hace poco, en un mundo de archipiélagos, en que cada uno es un pequeño islote de un pequeño archipiélago, donde lo que parece es haber desaparecido precisamente el sujeto colectivo, que había sido de alguna manera reemplazado por el sujeto del yo, el yo individual como predominio. ¿Se puede salir de esta crisis? ¿Es una crisis terminal? ¿Cómo se puede enfrentar? A juicio de nuestra entrevistada, ya no puede hacerse la comprensión de este mundo con el lenguaje clásico de las ciencias sociales.
hay que meter literatura, poesía. ¿Quién sabe también si pensamientos filosóficos religiosos para poder entender este mundo que, eh, como decimos, tiende a terminar con los sujetos personales, con las personas, y que al mismo tiempo está cavando su propia tumba. Bueno, para hablar de esto, nuestra invitada es Cecilia Montero. Cecilia Montero es una socióloga formada en la Universidad Católica. Si no me equivoco, en algún momento puede haber sido alumna mía, no siendo yo profesor, sino ayudante solamente. Eh, y posteriormente ella es doctora en sociología en Francia, en la École des études en sciences sociales, y desarrolló parte de su carrera en Francia, eh, con mucho mérito, y parte de su carrera también en Chile. Eh, se especializó fundamentalmente en muchos temas de sociología económica, es autora de libros muy importantes sobre lo que se llama la revolución empresarial en Chile, la nueva clase de empresarios en Chile, el tema también del trabajo, y poco a poco ha ido dejando ese mundo para precisamente hacerse cargo con todo el acervo de las ciencias sociales. Por lo tanto, te puede hacer toda una crítica de la manera como las ciencias sociales han enfrentado esta crisis de la humanidad, de lo humano, más allá de la pura crisis económica o social o ambiental, etcétera. Entonces, ha derivado en esta preocupación. Y su último libro, que es un libro que viene de salir, se llama Retorno a lo sensible, el ocaso del yo. Y es un libro muy interesante sobre el cual, más allá del libro mismo, pero sobre el tema planteado en este libro, que es el que yo sintetizaba, vamos a conversar. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Cecilia. Es un enorme gusto. Y yo quisiera partir, bueno, si tú tuvieras que resumir, y después te voy a pedir resumir la salida, pero ¿cuál es el núcleo central de la crisis de la sociedad, pero más allá, de la crisis civilizatoria o de la crisis de la humanidad hoy, que tú defines como el colapso de una civilización y como el, la posibilidad del colapso de la humanidad? Muchas gracias, Manuel Antonio, por la invitación y por la síntesis que has hecho de mi trayectoria, que es larga, en estas alturas larga, eh, y, y en cierto sentido también hay una sensación de urgencia por la misma base de conocimiento que uno va acumulando respecto a la situación actual. Pero bueno, estamos a fin de año. Es una ocasión bastante propicia para hacer este tipo de reflexión, a mi juicio. En Chile ha sido un año muy intenso, pero no solo en Chile, en el mundo. Y la verdad es que, respondiendo a tu pregunta, estamos terminando el año y estamos terminando varios años en que sentimos que ya nos damos cuenta de que esta es una crisis sistémica, ¿ah? Que nos está mostrando a distinto nivel, pero lo sentimos todos, que nuestros arreglos colectivos, el orden social que nos debiera cobijar, los grandes actores que supuestamente tenían las riendas del futuro, como la ciencia, el Estado, ah,
las organizaciones internacionales, bueno, esos actores ya no acogen ni conducen, no, han perdido capacidad. Entonces, hay una sensación de estar dando vuelta en redondo, porque no se abre un sentido de vida hacia adelante, sobre todo particularmente me imagino en la juventud y en estas ocasiones que se hacen balances de fin de año, ¿no? Yo agregaría que, como forma gráfica, que todos los termómetros están al rojo, en sus valores máximos. Como tú bien decías, está el colapso climático, está la crisis del sistema político, la debilidad de las democracias y bueno, no sigo con el repertorio porque no es esa la idea, sino al mismo tiempo estamos en estas ocasiones, recuperamos esa forma de vivir juntos, en familia, eh, celebrando la comunidad, el trabajo bien hecho, con los colegas, la amistad. Entonces, detrás de esta crisis también está la sensación de, de necesidad de recuperar esos mismos espacios que hemos de alguna manera perdido con el sumergirnos en un orden digital, ¿ah? Un mundo mucho más abstracto, al cual se le ha llamado un espacio espectral, ¿ah? Hay ahí una tensión, pero nuestro ser nos tira hacia lo comunitario. Y bueno, ¿qué preguntas me he hecho yo al respecto? Yo llevo una trayectoria de mucho trabajo de terreno en torno al trabajo, a cómo se organizaba el trabajo, a cómo fue cambiando la sociedad en distintas latitudes. Y las preguntas que me hago se basan en esa experiencia que tuve de terreno, empírica. Y las preguntas que yo me hago es, la primera de todas es respecto a lo que tú planteabas también, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cuáles son las raíces históricas, culturales, económicas de la crisis ecológica? Está ahí. Y al mismo tiempo, ¿qué hizo posible que la tecnología llegara a introducirse tanto en la vida privada a través de las herramientas digitales hasta el punto, yo diría, de colonizar nuestras mentes? Y la pregunta que me hago a partir de las Como respuestas que sujeto, lo voy. dices tú en alguna parte del libro, somos sujetos del algoritmo. Claro, pero la pregunta ahí también, al mismo tiempo, yo considero que el valor de las ciencias sociales es que todo esto lo ha documentado Manuel Antonio, lo ha documentado, lo ha estudiado y por lo tanto sabemos de dónde viene, por qué llegamos a esto, algo que es difícil de concebir por alguien que no esté preocupado de la organización de la sociedad, la organización del trabajo, cómo se produce y cuál es la figura humana que el capital fue configurando. Eso es algo que a mí me ha interesado mucho. Y para terminar esta introducción, yo siempre me hago la pregunta, ¿hay un mundo por venir más que constatar lo que se acaba? ¿Qué es lo que emerge? Sí, el libro tiene, y en general en tu reflexión, porque además, antes de este libro, hay la reflexión, digamos, un poco en la punta de las discusiones sobre el carácter de la sociedad, sobre las transformaciones de la sociedad. Ahora, lo que hay es la percepción no solo de una mutación del tipo de sociedad y por lo tanto del sujeto, sino una mutación catastrófica, que es un poco lo que tú hiciste mucho. O sea, uno lee las páginas de tu libro y se da cuenta que ahí hay una especie como a ver, voy a decir desesperación, pero es desesperación esperanzada,
Sobre la parte esperanzada de la desesperación, quisiera que conversáramos después, porque ahí tengo yo ciertas dudas sobre el abandono de las categorías, digamos, para reflexionar las salidas posibles, en la medida en que al hablar de un cambio de lo humano, civilizatorio, se deja de considerar las estructuras. Se hace un llamado sobre todo a un espíritu, a un volver a creer en la vida, a experimentar la vida, que de alguna manera el modelo de sociedad que tenemos ha destruido, porque somos objetos y no sujetos, a ver la vida como una experiencia de lo colectivo de la humanidad. Y se le pide entonces a la humanidad los nuevos valores que están resumidos en 7 u 8 muy interesantes frases, consignas. Bueno, pero uno dice, ¿y eso cómo se hace? Claro, el componente no es tanto la catástrofe está a puertas, no es ese invierno que ya está por llegar, como de la frase clásica de Winter is coming. No, no es algo que viene, sino que está acá, se nos mueve el piso por la desregulación climática, eso no hay ninguna duda, pero también se ha producido una, un cambio muy profundo que me hace pensar que las categorías de análisis que teníamos no son tan útiles, es a nivel del mismo lenguaje, a nivel cultural. Cuando poco a poco se va sustituyendo el lenguaje analógico por el digital, cuando se va ocupando tanto espacio en estímulos auditivos y visuales, en el mundo en que nos movemos, en que predomina la imagen electrónica, la imagen virtual, hay un cambio radical ahí que se ha ido imponiendo y están apareciendo incluso hasta en el premio Nobel de física que declaraba que le daba pavor lo que se podría usar con las herramientas de este lenguaje nuevo de la inteligencia artificial. Entonces, yo, más que hacer un juicio de valor de lo bueno o lo malo, de lo que se ha instalado, es un juicio de hecho de que estamos en una cultura creada por un orden digital que tiene sus intenciones. Y ahí en realidad no me pierdo mucho, creo que ahí el análisis es ver cuál es la intención que hay detrás de las tecnologías. La tecnología no es neutra, la tecnología se diseña con objetivos y por lo tanto hay una figura humana que está siendo inducida y otra que está siendo desplazada. Entonces yo no creo que no sea el fin del humano, aunque está la amenaza climática, pero es la transformación del humano. Y ahí me gustaría señalar algo que me gustó mucho, una expresión que usa el título del último libro de Juan Villoro, el escritor mexicano. El libro se llama No soy un robot. ¿Y por qué dice eso? Porque dice, increíble que el ser humano tenga que eh, a- abre una aplicación, abre su computador y tiene que declarar que no es un robot, a una máquina. Entonces, eso muestra que estamos en una dinámica de búsqueda de desplazar la,
la inteligencia humana, el control humano, por la captura de la atención por parte de una máquina. Y ahí yo digo, quizás hay que dar vuelta el tema que plantea este escritor y decir, afirmar, afirmar, ahí están las salidas que hay que nos ocurran acá en la subjetividad de cada uno. Afirmar, yo no soy un robot, la máquina es un robot. ¿Ah? Y afirmar eso hoy es casi un acto heroico porque estamos sumergidos, ¿ah? En el mar de aplicaciones que nos orientan y nos están controlando y repertoriando permanentemente. No sé si respondo a tu A pregunta. ver, pero aquí es donde, y tú usabas una frase, bueno, es, digamos, de alguna manera, es la tecnología que domina sobre lo humano. Pero esa tecnología no se maneja sola. Esa tecnología eh, es producto de determinados grupos de seres humanos, que son los que pueden decidir, porque pueden pararla, pueden perfectamente pararla. Entonces, Exactamente. ya, pero entonces lo que uno dice, y eso nos lleva necesariamente, más que, es decir, sin dejar de plantearse como tú lo planteas, que son los temas de los grandes principios sobre los cuales hay que reconstituir Sí, el planeta, sí. nos lleva a hablar de, bueno, cómo son las estructuras de poder, cómo, qué actores, y no solo la conciencia individual de volver de tener la experiencia de la vida, de sentirse parte de un colectivo que no son solo los seres humanos, sino que también todos los seres vivientes, no solo eso, sino que supone proyectos políticos, estrategias políticas, actores, y no solo, digamos, tomas de conciencia por los distintos pequeños Estoy de colectivos que acuerdo. pueden existir. Ahora, eh, teniendo claro ¿eh? que ya no van a poder ser los mismos actores que luchaban contra la sociedad capitalista de otra época, etcétera. Son otros los actores. Pero hay un rol del Estado, hay un rol de los actores sociales, hay un rol de la ciencia social misma en términos de señalar eh, finalidades, estrategias, y eso es el mundo de la política. Y ahí lo que yo siento que hay de repente un llamado casi religioso a la humanidad de convertirse. Y eso es lo que, digamos, bueno, te lo dejo planteado. No es mi intención para nada, para nada. Lo que mi llamado es, primero que todo, no, no hay ninguna manera de salir de estas crisis en que estamos sin darse cuenta. Lo primero es darse cuenta que estamos inmersos en lo que llamo la sumisión consentida. Estamos aceptando que se reproduzca un orden que no nos hace bien y que está destruyendo nuestras instituciones. De hecho, hay este repliegue del individuo en este mundo, de mirarse en su selfie, de hacer lo que todos hacemos, gestionar sus gustos, lo que quiero, lo que no quiero, y al mismo tiempo hay estas explosiones colectivas en el espacio público de protesta, de rechazo.
¿Por qué? Porque las instituciones que tú mencionas, políticas, no están dando respuesta a lo que está ocurriendo. Entonces, no es pasar a llevar la política, por el contrario, es hacer otra. Es hacer otra que parte desde la convicción de que las instituciones que tenemos que cambiarlas porque son de una época pasada. Y por supuesto que la política es la única para llevar a cabo una acción a ese nivel, pero para eso requiere una perfilar ciertos valores que no son, por supuesto, religiosos, son todo lo contrario. Yo suelo decir que hay que volverse terrícolas, hay que defender la tierra, resistir a la expropiación, la expoliación de los recursos, resistir sobre todo al cansancio mental que implica que hasta el Estado, todas las instituciones, los bancos, todos nos obliguen a cierta anestesia una cierta anestesia cultural. Y la verdad es que mi convicción es que es en las artes y en la cultura que se está dando mucha innovación social. Y la creatividad social es la que va a poder hacer más fértil, convertir este rechazo que hay en la población, esta rabia, en algo más fértil. Y claro, para eso hay que ver la realidad tal cual es, que las instituciones están cojeando. Claro, pero eso supone de alguna manera formas de organización política que no pueden ser las mismas actuales, pero sí formas de organización que suponen propuestas, proyectos. Es difícil pensar en sociedades que no haya instituciones. Por lo tanto, supone pensar en nuevas instituciones. Eh, y eso va, digamos, claro, tú dirías, esa es una etapa segunda de la primera, que sería el captar, pero tú no le puedes pedir a el conjunto de la humanidad que piense, no en su cuestión individual, sino que se piense como colectivo. No le puedes pedir a las enormes masas que viven apenas, o sea, que tienen esperanza de vida mucho menor que los conjuntos, los sectores medios, que viven en una enorme, digamos, pobreza y desesperanza, ¿eh? Que comiencen amando su territorio, experienciando la vida, mirando cómo una flor, digamos, el valor que eso tiene. O sea, hay algo, y creo que en alguna parte se reconoce, hay algo del espíritu zen y muy de este filósofo, psicólogo coreano, digamos, de Byul Han. Y entonces la impresión que da es que puede, entiendo que no sea la intención, pero puede correrse el riesgo de una despolitización y de que volver a la idea de que todo es político y por lo tanto dedicarme al sembrado de mi huerto es ya un acto político y de rebelión contra el orden social. Digo, está bien, yo creo que esa dimensión que siempre la modernidad que conocimos despreció, el racionalismo despreció, tiene que estar. Pero mi impresión es que se vuelve un poco se da vuelta a la tortilla y lo que se tiende a despreciar es el mundo de las instituciones que se pueden transformar
Y digamos, a mí me recuerda, porque es de nuestra generación, es un poco de mayo del 68, la época de los hippies, que lo mejor era, de alguna manera, como abandonar el mundo. ¿Y en qué terminaron? Y crear sus propias comunidades. ¿Y en qué terminaron? O en drogadicciones o en ser los nuevos managers y los nuevos gerentes. Ya, pero no me gustaría terminar esta entretenida charla con esa amenaza, No, si no la porque estamos no terminando todavía, no. creo que eh, la, está ocurriendo que la gente se está, eh, y no es para nada los más ilustrados, los más diplomados, los más volados, sino para la gente que tiene más necesidades, que se encuentran en la precariedad, que empieza a utilizar, en esto yo creo que es bien importante señalarlo, las redes sociales, porque tienen acceso, la gente de todo el sector social tiene acceso a las redes sociales, está generando una conectividad para resolver sus problemas de salud. En el caso es muy lindo observarlo, no es irse solamente a empezar a cultivar tu huerto, sino también a, por ejemplo, organizar una Navidad en tu barrio, en tu comunidad, en el campo. Y qué pueden llevar? Y empieza una reciprocidad y una conectividad social que puede parecerte quizá poco estructurada a primera vista, pero que funciona. Funciona y es muy placentera porque estás tú reconociendo la interdependencia en que vive y que nos mostró tan bien y con claridad la crisis del COVID y la cuarentena. Ahí pudimos ver que era muy importante contar con tus vecinos, y eso se puede potenciar. Mi punto, Manuel Antonio, es no contra la política ni contra yo, es dejar de confiar y de esperar que es el Estado o los partidos o Naciones Unidas que nos va a resolver el problema que tenemos como humanidad, como especie. ¿Ah? Y que no es algo que podamos resolver ni individualmente, ni dejándole a la superestructura, a las instituciones, el tema porque han sido incapaces y van a ser incapaces porque es un Es mega que problema. lo que hay entre medio, lo que hay entre medio son colectivos que son suma de individuos que resuelven su problema. Eso no es el enfrentamiento, o sea, lo que uno dice, falta, en esta visión faltaría la visión de lo colectivo pasa a ser una visión como mucho más metafísica, porque el punto es el siguiente, hay países, hay provincias, hay regiones, y hay que enfrentar los problemas ahí. Y esos problemas no se resuelven con el solo recuerdo y apelación, indispensable, pero no solo a lo que es la humanidad como tal. Ojo, que el capitalismo financiero que no respeta fronteras nacionales. Ah, no me cabe la menor duda. Las catástrofes climáticas tampoco escogen, ¿ya? No se dan en los territorios que tú has mencionado y no pueden ser resueltas para nada a ese nivel. Es a eso lo que quiero apuntar, a la magnitud de lo que está en juego. Ese es mi foco. La magnitud de lo que está en juego nos obliga a pensar de otra manera y a vivir de otra manera, a cambiar de modo de vida, no en forma bucólica, no como tú No, no, lo has pero ¿cómo planteado. cambias? A ver, el punto es el siguiente. ¿Cómo cambias el modo de vida? ¿Cómo se cambian los modos de vida, digamos, que no sea solo sobre la base de una autoespecie de epifanía o de conversión
individual y de grupo que hay que cambiarlo. ¿Cómo? Esto requiere un cambio a nivel de las escalas nacionales, regionales y mundiales. O sea, no es solo el, el llamado a vivir de otra manera, porque la mayor parte de la gente no puede vivir de otra manera. No es solo darse cuenta, que es una de las cosas que tú planteas como el primer cuestión, es darse cuenta, ¿eh? Reconocer cuál es la situación. Pero no es solo eso, es no se tienen los instrumentos. Yo Y de creo, llegar a tenerlos, habría que esperar siglos. ojalá que no, pues, ojalá que no, que sea progresivo, como se dan las cosas en la naturaleza, quizás lento de otra manera, pero lo que, más que las estructuras, yo lo que pienso es que lo que se está produciendo ya, yo lo veo, lo observo, es un cambio cultural. Hay una sensibilidad a limitar lo superfluo y no se trata de reciclar ni de plantar el tomate, se trata de reconectarse con las necesidades reales y con los valores que cada uno de nosotros sueña y recuperar el sentido de vida a través de eso. Que vaya a colapsar el planeta por lo que sea, no se escapa, pero sí si tenemos que validarnos y ser maestros de nuestra vida, no dejarla que la diseñen los algoritmos. En fin, ese es como mi planteamiento y vuelvo al inicio de este programa, esta oportunidad de estas fiestas, nos demuestran que hay un anhelo de estar en esa comunidad. Es una fecha que nos congrega en familia, eh, para disfrutar el placer de vivir juntos y el cómo vivir juntos y definir cómo, más que estar esperando o estar tristes porque se acaba o estar esperando que otros lo arreglen por nosotros. No, Eso no, no, sí, es no, no, solamente, no, no, perdón, no se trata que otros lo arreglen para. ya. Lo que pasa es que lo que tú tienes es que convertir o convertirse la persona, los individuos, en sujetos, pero en términos de un proceso de transformación de la sociedad. ¿Ah? Y eso es lo que uno a veces echa de menos en este planteamiento, que desde el punto de vista del diagnóstico son fundamentales y sin ningún, yo diría, sin ningún error. Desde el punto de vista, en el fondo, de la salida, es lo que uno echa de menos. Que hay un desencanto también en el mundo, cuando uno lee los autores, incluso que tú citas, hay un desencanto de no creer en la capacidad que puedan tener los, la gente en acciones que se expresan en formas políticas e institucionales de transformación. O sea, hay como la vuelta a cambiamos nuestra concepción de la vida y entre tanto, ¿qué? Bueno, pero no. Buena Ah, conversa, muy buena. Grandes temas. Muchas yo gracias. quiero recomendarles el libro, cosa que no me gusta hacer en general, recomendar el libro, eh, eh, de Retorno a lo Sensible, el ocaso del yo, pese a la discrepancia que podamos tener en los enfoques, la discusión, pero yo creo que hay aquí un aporte de una corriente que es muy importante a mi juicio, que es el revisar las mismas conceptualizaciones, los mismos marcos epistemológicos que han usado las ciencias sociales para entender la sociedad y que fueron muy útiles para entender esta sociedad estallada, pero que, y la sociedad de los últimos 2 siglos, pero que tienen problemas respecto de entender este nuevo tipo societal
que se produce delante de nuestros ojos y que amenaza con una catástrofe muy grande, que quizás los que Muy bien a dicho, una cierta edad muy bien no dicho. alcancemos a vivir, pero los que vienen sí. Bueno, muchas gracias, Cecilia, A ti. muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana el último programa de este año. Y muy feliz Gracias. Navidad a todos. Igualmente, con optimismo. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.